si es que alguien quiere aportar con algo, porque hablamos muy ampliamente en el retiro con los presidentes, pero obviamente todo el mundo tiene el derecho de intervenir nuevamente. Así que, por favor, no sé cuál sea el mecanismo, Ricardo, para pedir la palabra, elevar el letrero así, ¿no? De esa forma. No tenemos un orden de precedencia, presidente, ya establecido. Todos, Ricardo, no, hay un orden de precedencias. Está bien, no hay problema. Saltamos al cuarteto, de acuerdo. Ya. Presidente, comenzaríamos entonces, si saltamos al cuarteto, comenzaríamos con... Ay. Entonces, que ahí habría que ser que... Bien, cedo la palabra al presidente Guillermo Solís de Costa Rica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con un saludo muy cordial, muy fraterno para todos los señores presidentes, jefes de Estado y de Gobierno de esta reunión. Esta mañana, durante la sesión que sostuvimos en el retiro, la señora presidenta de Chile, muy oportunamente, trajo a colación la necesidad de precisar el apoyo a propósito de los temas económicos que había que dar a las mujeres y a sus actividades como un eje estratégico del tema del desarrollo con igualdad. Me parece que este es un tema al cual la CELAC le ha puesto ya atención y nuestros gobiernos, todos ellos, han hecho valer la tesis de una urgencia de garantizar el acceso de las mujeres a los derechos económicos y sociales. En la lógica de la Agenda 2030, la necesidad de focalizar en las mujeres muchas de las actividades y de las propuestas para el desarrollo económico se ha hecho más que evidente. Sabemos que la autonomía económica ha tenido una conceptualización muy importante desde la perspectiva de género y de los derechos humanos, la capacidad de las mujeres de trabajar remuneradamente en condiciones iguales a la de los hombres es un tema recurrente en todas nuestras agendas de desarrollo. La mitad de la población requiere de ser incorporada en condiciones iguales para darle solidez y para darle fuerza a las políticas de desarrollo económico. Y esto forma parte, por supuesto, de una visión que trasciende lo económico, que tiene que ver con otros derechos, otras autonomías, tanto físicas como sexuales, y que en su conjunto constituyen la agenda que las propias Naciones Unidas y nuestros países han venido desarrollando. Y esto significa coincidir en que, además de los temas usuales en la agenda de género, se debe invertir más en sostenibilidad ambiental, la participación de las mujeres, innovación tecnológica, infraestructura operativa y en ese sentido las mujeres ancladas en enormes brechas que limitan su acceso y disfrute a esos derechos y oportunidades de una economía productiva representan hoy un gran talento y un bono demográfico laboral que debemos incorporar en nuestras reflexiones. Ese es el paradigma de igualdad en el desarrollo que requiere un despegue de las mujeres como sujetas emergentes y dinamizadoras de este nuevo orden. Hay una serie de desafíos especiales en la inclusión de las mujeres a los espacios productivos. Una, superar la segmentación del trabajo por sexo. Este es quizá el núcleo principal de los desafíos, lograr ponerle fin a esa discriminación que asignó a las mujeres un trabajo reproductivo privado y el productivo público a los hombres. Creo que ahí hay un tema fundamental. Crear cuentas nacionales que permitan visibilizar el tiempo que las mujeres dedican al trabajo fuera y dentro de la casa y el reconocimiento a su condición transformadora de la economía. Esto es muy importante porque contar con datos duros, datos sólidos
es fundamental para las políticas públicas. En tercer lugar, el tema de educación, incorporar en las propuestas de educación formal e informal la igualdad que supere los estereotipos ya conocidos, fortalecer los procesos educativos y de construcción de habilidades de las mujeres en las ciencias y las nuevas tecnologías, fortalecer las habilidades y herramientas para que las mujeres lleguen y se queden en emprendedurismos positivos con encadenamientos virtuosos y viables, la sensibilización del sector financiero de la necesidad de acompañar a las mujeres en estos emprendimientos productivos y la generación de políticas públicas que adelanten los derechos de las mujeres, pero de forma transversal a lo largo de todo el sector empresarial académico. Costa Rica, al igual que muchos de los demás países miembros de la CELAC, ha realizado esfuerzos en ese sentido con programas que buscan impulsar la incorporación al mercado de trabajo de miles de mujeres, aplicando acciones afirmativas que garantizan el empleo independientemente de si este es un primer empleo o no. Estamos hablando también especialmente de mujeres jóvenes que, como sabemos, por su doble condición de mujeres y de jóvenes, son especialmente discriminadas en los temas de desarrollo, fortaleciendo también las oficinas de inspección laboral con especial corresponsabilidad de las redes de cuidado, que es un tema en donde creo debemos de poner un acento especial. Los sistemas de gestión con igualdad de género, gestión empresarial, que certifica que las empresas públicas y privadas que demuestren sus avances en la gestión de la igualdad y la equidad de género sean reconocidas y se les concedan posibilidades de aumentar su competitividad, fortalecer los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, por ejemplo. En mi país también se están realizando esos esfuerzos que son acompañados por otros de nuestra América. El fortalecimiento, ya lo señalaba, del emprendedurismo y la empresariedad de las mujeres mediante la creación de ventanillas únicas, por ejemplo, de servicios y programas específicamente dedicados a la promoción y sostenibilidad en los procesos de autoempleo. Casi todas nuestras sociedades tienen colectivos de mujeres que son jefas de hogar y para las cuales el autoempleo resulta una posibilidad muy importante, dotar a las mujeres de recursos económicos y técnicos, aquellas mujeres que tienen ideas productivas y que están solas. También un sector que generalmente no se asocia con el trabajo de las mujeres en política pública, el agroproductivo y el de las pescadoras de las pescadoras, que es un sector donde la contribución de las mujeres es muy importante y promover los programas de mujeres allí es esencial y, por supuesto, acompañar los procesos que ya Naciones Unidas tiene en ese marco, generando las condiciones adecuadas para que estos programas se incorporen esencialmente en la Agenda 2030. Hoy, con gran lucidez, el señor presidente Nicolás Maduro decía en el retiro que los esfuerzos de la CELAC debían alinearse con los de la Agenda 2030. Costa Rica acompaña esa idea y muy particularmente el esfuerzo que el programa de ONU Mujeres viene desarrollando con el propósito de garantizar un acceso mucho más rápido y mucho más fuerte de las mujeres a todos los sectores productivos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Luis Guillermo. Sí, una de las cosas que se habló en el retiro, que una deuda pendiente o tarea pendiente de CELAC, es enfatizar mucho más el enfoque de género, sobre todo pues en cuanto a reivindicación de los derechos sociales, políticos, económicos de las mujeres. Todavía tenemos una discriminación bastante extendida en ese aspecto. No sé cuál será la mejor mecánica, no sé si tengamos registro electrónico para tomar la palabra o utilizamos el método tradicional de poner verticalmente el letrerito del país correspondiente. Y obviamente si hay... ¿Sí lo tiene? Sí, la lista, lo que pasa es que en la lista pusieron a todos, y con orden de precedencia, es decir, presidente, después canciller, después embajadores.
No sé quién hizo eso, pero un llamado fraternal de atención, porque es el que quiere hablar, no es hay que obligar a hablar a todo el mundo. Y si alguien no quiere hablar, hay que hablar para decir algo, no porque para participar y marcar tarjeta. Es uno de los errores de esta cumbre, ¿no? Pretender que todo el mundo tiene que hablar. Entonces, no sé quién hizo eso, me informan por favor quién hizo, ¿ya? Pero en todo caso, bueno, ha tomado la palabra Costa Rica. Si es que alguien más, por favor, quiere la palabra. Por favor, Enrique. México. Excelentísimo señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, muchas gracias nuevamente por su hospitalidad y felicidades por la organización de este evento. Señores jefes de Estado, primeros ministros, representantes de las delegaciones de los países que integran CELAC. Antes de pronunciarme sobre el tema de esta sesión plenaria, quiero extender una amplia felicitación al pueblo y al gobierno de Colombia por los importantes avances en el proceso de paz que están viviendo. Quiero aquí decirle al señor presidente Juan Manuel Santos, valoramos su vocación democrática y su compromiso con el diálogo. Confiamos en que su país alcanzará una paz definitiva. México hace votos porque así sea y muestra su más amplia disposición para acompañar y apoyar este proceso de paz. Como presidente de México, es un honor participar en esta cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la que renovamos nuestro compromiso contra la pobreza y la desigualdad que tanto lastiman a nuestra región. Y frente a este reto compartido, hay que decirlo, no partimos de cero. En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe alcanzaron un dinámico crecimiento económico que permitió acelerar el desarrollo social. Nada más permítanme compartirles algunas cifras. Entre 2010 y 2014, el PIB regional aumentó 3.7% en promedio anual. Esto es una tasa superior a la que en promedio tuvieron países de la Unión Europea, que fue apenas de 1%, Japón de 1.5% o Estados Unidos con 2.1%. A partir de ello y de acuerdo con la CEPAL, en los últimos 11 años disminuyó en 63.5% la proporción de personas que vivía con menos de $1 al día en la región, al pasar de 12.6% a 4.6%. Los países de la CELAC también lograron uno de los mayores avances en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Son buenos resultados, alentadores, pero insuficientes. Nuestras sociedades aún enfrentan graves inequidades sociales. Actualmente, por ejemplo, el 20% de la población mejor remunerada concentra 54% de los ingresos, mientras que el 20% de los habitantes de menores recursos solo recibe el 4%. Sin duda tenemos que redoblar esfuerzos en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad en toda la región, con objetivos claros y metas precisas para todos. En este gran propósito el camino está trazado. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la hoja de ruta para superar los complejos retos sociales, económicos y ambientales de nuestro tiempo. Y si bien el alcance de este acuerdo es universal, su eficaz implementación requiere de un claro compromiso nacional y de una renovada alianza regional. En nuestro caso, estamos trabajando para alcanzar un México incluyente a partir de una mayor calidad de vida y más oportunidades de superación para nuestra sociedad. Con ese fin ampliamos la cobertura de los programas de mayor beneficio social y pusimos en marcha nuevas estrategias como la denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, que hoy beneficia a más de 5.8 millones de mexicanos con distintos programas y acciones para mejorar su alimentación. Además, mejoramos nuestro programa de transferencias en efectivo, denominado el programa Prospera, incorporándole nuevos componentes que facilitan la inclusión financiera, productiva, laboral y educativa de sus más de 6 millones de beneficiarios. Los esfuerzos de cada país se potencian con la cooperación internacional. Así lo estamos acreditando particularmente con los países hermanos de Centroamérica y el Caribe. Estamos compartiendo experiencias de política pública con nuestros vecinos y además estamos desarrollando importantes proyectos de interconexión energética que contribuirán a acelerar su desarrollo económico y social. Y estoy seguro de que a partir del Plan de Acción 2016 de la CELAC,
las 33 naciones de la región, seguiremos intercambiando conocimientos, tecnologías y mejores prácticas de gobierno para avanzar juntos hacia un desarrollo más equitativo, incluyente y sustentable. Señoras y señores, como presidente de México reitero el interés y el compromiso de mi país con el fortalecimiento de la CELAC, que es emblema de la unidad, solidaridad y fraternidad entre nuestros pueblos. De cara al futuro tenemos que consolidarla como un foro privilegiado para identificar coincidencias, construir consensos y proyectar a nuestra región en beneficio de sus más de 620 millones de habitantes. No perdamos de vista que una de las principales fortalezas de América Latina y el Caribe es justamente la pluralidad y diversidad de sus sociedades. Ante nuestras diferencias, diálogo; ante nuestros retos, concertación. El futuro de nuestra alianza está ligado a nuestra capacidad para estar unidos, entendernos y colaborar en democracia. Permanecer unidos y avanzar juntos es la aspiración de nuestras sociedades y es la convicción de los gobiernos aquí presentes y además es la misión que tiene claramente trazada la CELAC. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, presidente Peña. Y un abrazo a México. Bueno, me informan que esta lista que ustedes han recibido ha sido fruto de largas negociaciones. Así que, de la que no se enteraron los presidentes, creo que son los cancilleres. Bueno, en todo caso, nadie se tiene que... Voy a seguir el orden de la lista, porque si no hay peligro de una huelga y de acciones de hecho, de fuerza. Pero nadie se tiene que sentir obligado a tomar la palabra, por favor. Entonces, de acuerdo al orden de cómo le dan precedencia, le corresponde a nuestra querida Bolivia. Adelante, Evo. No, perdón, a ver, espérate, ya metí la pata. No, está Ecuador, República Dominicana, que va a hablar al final, Costa Rica, México, Bolivia y de ahí Colombia. Negociaron mal, ¿viste? Y me echas la culpa a mí. Bolivia. Bueno, muchas gracias, hermano presidente. Me ha sorprendido esta oportunidad para poder intervenir. Pero, hermanos presidentes, presidentas, quiero comentarles, creo que en algún momento he sido testigo de cómo se gestó CELAC. Estaba en una reunión donde estaba el compañero Lula, compañero Chávez, compañero Kirchner. No sé si era una pequeña reunión, pero organizaban y decían: hay que gestar una organización latinoamericana con Caribe para liberarnos de la dominación imperial. Soy testigo de estas opiniones. Hubo muchas reuniones. ¿Por qué les comento esto, hermanas y hermanos? Cuando llegamos al gobierno hace 10 años, recibimos en Bolivia con una democracia occidental, patriarcal, colonial, con un modelo neoliberal sometido a una dominación imperial. Ustedes saben muy bien, Bolivia era el último país de Sudamérica, tal vez el penúltimo país de América Latina. Tuvieron que hacer profundos cambios. Primero, para cambiar Bolivia, tuvieron que liberarnos de la dominación imperial, quien en Bolivia ya no domina la embajada de Estados Unidos políticamente. Tampoco domina económicamente el Fondo Monetario Internacional. Estas dos liberaciones en lo político y en lo económico han sido importantes para mi país. Ahora doy razón, porque está hablando de 2006, cuando empezaba de presidente, expresidente Lula, Chávez, Kirchner comentaba con mucho entusiasmo esta liberación de toda América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de CELAC? ¿Para qué hemos creado CELAC? ¿Qué queremos por CELAC? Yo siento que queremos de CELAC una región o un continente sin Estados Unidos liberado de toda dominación. Y en estos 10 años, ¿qué hicimos? Cambiar la constitución política del Estado democráticamente, con la participación del pueblo boliviano, con el voto del pueblo boliviano. Ha habido muchas reformas a la Constitución, a asambleas constituyentes, pero solo partidos que tienen representación congresal tenían derecho a cambiar la Constitución.
Desde la fundación de la República, primera vez, con el voto del pueblo boliviano cambiamos. Pasamos del Estado colonial a un Estado plurinacional, donde todos tenemos los mismos derechos. Originarios milenarios o originarios contemporáneos, los mismos derechos, los mismos deberes. Pero además de eso, ¿qué hicimos? ¿Cómo encontramos a Bolivia? Totalmente parcelado o loteado por las transnacionales petroleras. Bolivia no era dueño de sus recursos naturales. Y ha pedido de los movimientos sociales cómo recuperar o nacionalizar los recursos naturales, además de eso, nacionalizar o recuperar los servicios básicos. Estos dos hechos, ¿qué nos ha permitido? Bajar radicalmente la pobreza. Nos dejaron el 2006 con 38% de pobreza. Al 2014, todavía no tenemos datos de 2015, 17% de pobreza. Y todavía tenemos planes, tenemos informaciones internas, son mucho menor la pobreza. Al 2006 nos dejaron con más de 6% de deserción escolar. Bajamos, en este momento gracias a los bonos tenemos solamente 1.2% de deserción escolar, no tanto por problemas, yo diría, económicos, sino a veces problemas de accidentes. Bueno, sería largo comentarles. Entonces, cuando yo veo un planteamiento de los expresidentes de una liberación de América Latina ante una dominación imperial, seamos sinceros, hablemos la verdad, porque a veces hablamos a medias, saludo, cada país tiene su propia particularidad, pero aquí el propósito, la iniciativa de esta CELAC es la liberación de Latinoamérica y el Caribe de esa dominación. América Latina en la historia ha sido víctima de los distintos imperios. Y nosotros, sobre todo los movimientos indígenas, hemos sido amenazados al exterminio. Y algunas repúblicas acompañaron esa clase de políticas del exterminio. Pero ahora demostramos que sí se puede cambiar y estamos cambiando. ¿Y qué quisiéramos de CELAC y por tanto de nuestro continente? Porque el primer tema, debemos cuidar que el patrimonio de América es la paz. Saludamos, felicitamos al compañero Santos, hace muchos esfuerzos para acabar tal vez el último conflicto armado en América Latina. Pero quiero decirles, hermanas y hermanos, si nosotros no acompañamos a la paz con una justicia social, en vano podemos pregonar que va a haber paz en América Latina. Si no va a haber igualdad y los pueblos, si no van a tener dignidad, y sobre los estados no vamos a tener soberanía, en vano podemos seguir pregonando una paz social. ¿Qué debemos hacer para que haya paz? Pero con justicia social, con soberanía, con igualdad, con dignidad, con identidad. Lo que tenemos que hacer es cómo cambiar todas nuestras políticas económicas, políticas sociales. Y eso es, en nuestra experiencia en Bolivia, que los servicios básicos es un derecho humano. Telecomunicación, agua, energía. Después de 10 años de gestión, seguimos rebajando los costos de tarifas en los servicios básicos. Si hubieran seguido en manos de privado, ¿qué hubiera bajado? Hubiera seguido subiendo los costos de tarifa que hacen consumo de agua potable, energía y otros servicios básicos. Que los recursos naturales deben estar en manos de los pueblos. Los pueblos son dueños de los recursos naturales bajo la administración del Estado. Estas políticas nos han permitido mejorar la situación económica. Usted sabe muy bien, ya no estamos tan mal como antes. Entonces, CELAC, por tanto nuestro continente, si quiere ser un modelo de los 5 continentes, tenemos la obligación primero a ver cómo garantizar la paz, pero con justicia social, con igualdad de nuestros pueblos. Segundo, si queremos esa paz con justicia social, en otros países no pueden gobernar banqueros, ni empresarios, ni transnacionales. Aquí presidentes, gobiernos democráticamente electos, sean de la derecha o izquierda. Y tenemos que liberarnos de toda forma de que las transnacionales, empresas financien las campañas, y es otra debilidad que tenemos. Estamos en la obligación de abandonar el abuso de poder político. Hace un momento, hermano Correa, me quejo, yo quería apurarme, que había unos 20 motocicletas delante de mí, unos 4 o 5 carros delante de mí,
En Cochabamba yo ando solito, a veces yo solito manejando, a veces con el chofer. Yo quería llegar rápido porque me dijeron que estaba interviniendo el hermano Correa. Vamos rápido. No, hay normas, hay velocidades. Pues. Tropada, no sé cuántos litros, para que vaya rápido, cuántos litros de combustible hemos gastado en esa llegada. Yo quiero decir, presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo y hay que estar con el pueblo. Esa es mi experiencia. Entonces, el gran objetivo de nuestro continente mediante CELAC debe ser este patrimonio que es la paz. Hay que cuidar, pero hay que acompañar con todas las políticas sociales. Y evidentemente coincidimos con Naciones Unidas, erradicar la pobreza. Esa es nuestra responsabilidad. Solo se puede hacer con más programas sociales. En tema indígena, en tema mujer, en Bolivia no pueden quejarse. En Bolivia, quiero decir, el tema de la mujer, compañeras y compañeros presidentes, más del 50% de mujeres tienen representación parlamentaria. 52% de senadoras, 48% de senadores. En diputados, una pequeña diferencia. Antes, apenas una senadora, las mujeres, 2 diputados indígenas. Hemos superado bastante gracias a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Me he pedido, es importante, saludo las palabras, la intervención de esta mañana, comparto totalmente. La palabra, el documento que ha presentado nuestro hermano Correa debe ser como una línea política, no solamente para Bolivia, Ecuador, ni solamente para América, debe ser como para todo el mundo. No entiendo mucho el tema financiero, pero sí es importante dar uso a nuestras reservas internacionales para mayor inversión. Ahora tenemos la enorme responsabilidad frente a la rebaja del precio del petróleo. ¿Cómo vamos a enfrentar esta crisis? ¿Y cómo vamos a trabajar conjuntamente para enfrentar este problema que se presenta? Y juntos podemos, estoy convencido que podemos. Saludamos a los países desarrollados. La otra responsabilidad que también está en el documento del compañero Correa, la liberación en ciencia y tecnología. Esa es la otra responsabilidad que tenemos. A mí también a veces, quiero decirles, también con mucha sinceridad, me da vergüenza. Queremos las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, la geotérmica, a buscar tecnología de otros continentes. ¿Y dónde están? ¿Dónde está nuestra tecnología en América Latina o en Sudamérica? ¿Qué nos falta? ¿Qué problema tenemos? Saludo de verdad, mi respeto, mi admiración del hermano Correa por su documento, atentamente. ¿Y cómo implementar ahora? Esa es la responsabilidad que tenemos. Somos un continente, tenemos tantos recursos naturales, metálicos, no metálicos, tanta Amazonía. ¿Cómo podría estar nuestro continente atrasado? Eso ya es una responsabilidad de gobiernos, pero bajo unas políticas que permitan liberarnos a corto plazo en la parte tecnológica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias a ti, Evo. La verdad es que Evo es inspiración para todos nosotros, primer presidente indígena de Sudamérica, y mantiene a Bolivia con indicadores económicos y sociales realmente espectaculares. Felicitaciones. Presidente Juan Manuel Santos, de nuestra querida Colombia. Juan Manuel. Gracias, presidente Correa, y nuevamente un saludo muy afectuoso a todos los jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes. Voy a ser muy breve, presidente Correa. Ya hablamos de la paz en Colombia en el retiro. Nuevamente, de corazón, gracias por todo el apoyo a mi país. Ya estamos saliendo de esta guerra tan sangrienta y que nos ha afectado tanto durante tanto tiempo, y el efecto positivo que tendrá en toda la región. Hablamos también de los retos que tenemos en materia del SICA, que es algo que realmente hay que pararle bolas, y qué bueno que hayamos podido decidir reunir a los ministros de Salud. Hablamos del narcotráfico, pero el tema en este momento que nos convoca es el tema de la pobreza y la desigualdad. Y en eso voy a ser muy concreto. El año pasado, América Latina, el Caribe, creció negativamente. Este año también. O sea, vamos a tener el peor comportamiento económico del mundo entero, y hacía mucho tiempo que no teníamos una situación tan difícil. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista de la pobreza y la desigualdad? Poner en marcha políticas que protejan a los más vulnerables, que generalmente en las crisis son los que más sufren. Por eso
en mi país, por ejemplo, hicimos una reforma constitucional y tenemos una constitución muy garantista de los derechos de los ciudadanos, en donde pusimos la responsabilidad fiscal como un criterio a tener en cuenta en todas las decisiones del Estado, con el argumento de que las crisis económicas lo que hacen es vulnerar los derechos de los ciudadanos y, en primer lugar, los derechos de los más pobres. Por eso, evitar las crisis es una política muy sana desde el punto de vista social. Pero ya que estamos en la crisis, lo que tenemos que hacer es actuar defendiendo a los más vulnerables. ¿Cómo lo hemos hecho en mi país? Y creo que aquí hay experiencias de todos los países que podemos compartir. Hemos aplicado, frente a esta coyuntura tan difícil, la baja del precio del petróleo que a los países exportadores de petróleo nos golpea tan duro, la baja de los commodities que prácticamente a toda América Latina nos golpea. Hemos hecho algo que hemos denominado austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir inteligente? Austeridad con corazón, buscando proteger a los más vulnerables. ¿Y cómo estamos haciendo eso? Aplicando una política de lucha contra la pobreza que ha tenido mucho éxito. Con México iniciamos la política de la pobreza multidimensional. No es simplemente la política monetaria, sino la política que se enfoca en aquellas necesidades básicas. Entonces, en la austeridad hacemos los recortes, pero tratamos de no recortar los servicios o aquellas actividades que son consecuencia o son consecuentes con la política de la pobreza multidimensional. Y también haciendo lo posible por focalizar los recortes en aquellas actividades que no le peguen tan duro al empleo, porque el empleo o el desempleo es un factor de retroceso en materia social muy grave y que golpea muy duro todos los indicadores. Entonces, el gran reto nuestro en este momento es pasar este temporal sin retroceder en materia social. Hemos hecho, como lo mencionaba el presidente de México, avances importantes en materia social, la lucha contra la pobreza, el número de latinoamericanos y caribeños que han salido de la pobreza e ingresado a la clase media, son avances importantísimos. Nuestro gran reto ahora es que en este momento tan difícil evitemos al máximo echar para atrás. Y ahí las políticas focalizadas, a veces las decisiones son difíciles, políticamente difíciles también, pero son necesarias si socialmente no queremos retroceder. La inflación es tal vez uno de los impuestos más regresivos. La inflación lo que hace es robarle a poder adquisitivo a quien vive solamente de un ingreso, pero valoriza los activos, o sea, beneficias a los ricos. Por eso también una política inteligente de control de la inflación en momentos de crisis muchas veces resulta mucho más productiva. Uno tiende a decir, no, voy a dejar que la economía tenga más dinámica, entonces no le voy a parar tantas bolas a la inflación. Pues eso desde el punto de vista social, el impacto en los más pobres es contraproducente. O sea que ahí esa política de austeridad inteligente es un equilibrio entre mantener en la medida de lo posible el crecimiento, en focalizar los recursos para que impacte lo menos posible a los sectores más vulnerables y poder también, con esto termino, evitar que los productos que los más vulnerables consumen, sobre todo los alimentos, los afecten, porque eso es lo que más hace crecer la pobreza en momentos de crisis. Gracias, señor presidente. Gracias, Juan Manuel. Que sería muy interesante tener tiempo para abrir un debate económico, porque podríamos matizar un poco lo que dijiste del discurso antiinflacionario, que a la vez conlleva autoridad fiscal, y
los costos de bienestar pueden ser altos por esa autoridad fiscal, y una inflación pequeña y anticipada y con compensaciones, sobre todo ajustes de salarios, no tiene por qué tener efectos redistributivos ni deficiencias. El único costo que es imposible evitar de la inflación es el llamado impuesto inflacionario, es decir, la pérdida de valor de activos líquidos. Pero si yo tengo $100 en el bolsillo y tengo 10% de inflación, ni siento, porque tengo solo $100. Si tengo $100 millones es una pérdida enorme. ¿Quiénes son los que tienen grandes cantidades de activos líquidos del sistema financiero? Entonces hay que tener cuidado que muchas veces ese discurso antiinflacionario también puede beneficiar al sistema financiero y crear graves desgastes en otros sectores. Pero me gustaría algún rato, ojalá se puedan hacer debates de esto a nivel de CELAC, a nivel regional, ¿no? Por supuesto, o sea, una inflación demasiado grande perjudica sobre todo a los más pobres, a los que tienen ingresos fijos. Pero la austeridad fiscal y como objetivo único y excluyente controlar la inflación también puede crear graves problemas, ¿no? Yo sé que ese no es el caso de Colombia, porque estuve leyendo un poco lo que estabas haciendo y lo están haciendo muy bien, ¿no? Protegiendo siempre a los más pobres, que ese es otro gran desafío de América Latina. Usualmente cuando había problemas, enseguida el costo del ajuste sobre los más pobres. Hoy el discurso recurrente, ese es un gran avance, es proteger a esos más pobres. Así que felicitaciones por aquello. Bien, no sé si han pedido la palabra, lo han puesto aquí. A Chile. Michelle, por favor. Muchas gracias, presidente Correa. Quiero primero agradecer el trabajo realizado por la presidencia pro tempore del Ecuador y en especial a usted, presidente, que ha contribuido a reforzar el relevante papel de CELAC en la región y de desearle muchos éxitos también al presidente Danilo Medina en su presidencia pro tempore que viene. Es para mí un gran honor participar nuevamente en esta cumbre CELAC. Creo que Nicolás recordaba cuando partió esto, la primera reunión que tuvimos esa vez en Salvador de Bahía, al norte de Salvador de Bahía, después en Cancún y posteriormente me tocó ya como electa en La Habana, luego en San José y ahora acá. Y en estos 4 años yo creo que este foro ha logrado, más allá de que no es perfecto y que tenemos que seguir mejorando, creo que ha logrado profundizar la unidad y la integración política, económica, social y cultural de la región, haciendo entonces una contribución importante al abordar desafíos complejos, articular esfuerzos y compartir buenas prácticas. CELAC yo creo que tiene el tremendo valor de reunir a todos los países latinoamericanos y del Caribe. Esto nos permite algo que es central. Nosotros mismos cuando estamos hablando que necesitamos, digamos, tener una voz propia ante países, comunidades de países que muchas veces son bastante poderosos, es esencial entonces lograr consensos y hablar con una sola voz ante la comunidad internacional. Y para nosotros entonces como Chile es central avanzar en una integración regional desde un enfoque de convergencia en la diversidad, que privilegie las coincidencias, que promueva la articulación de consenso en aquellos temas donde muchas veces puede haber pequeñas diferencias, pero también donde muchas veces tenemos complementariedad. Valoramos entonces los avances de CELAC, lo que no nos quiere decir que no tengamos claro que tenemos muchos desafíos por delante. Un desafío es integrarnos mucho más y tenemos que impulsar un entendimiento capaz de superar las divergencias que puede haber legítimas entre nosotros, tanto desde el punto de vista en el terreno de las ideas, en el terreno de los modelos o en el terreno de las diferencias subregionales. Y en ese ámbito Chile orienta su participación desde una perspectiva no excluyente o antagónica con otros proyectos de integración, porque lo que queremos, en definitiva, es una integración que promueva el desarrollo de nuestros países. Los desafíos que enfrentamos siguen siendo enormes en términos de magnitud y en términos de complejidad. Y si bien es nuestra responsabilidad ineludible lograr resultados al interior de nuestra frontera, yo creo que cada vez más identificamos que hay desafíos que no se resuelven solamente al interior de nuestra frontera. Una importante contribución también proviene de una experiencia que se intercambie, de la definición de metas comunes, de una coordinación mayor y la identificación de nuevas alternativas acordes con nuestra identidad. Lo decíamos en la mañana, América Latina sigue siendo la región con mayor desigualdad, con una pobreza de 28% y donde persiste una altísima precariedad e informalidad laboral. Y frente a ello de no mediar transformaciones estructurales, nuestro crecimiento potencial es de un débil 3% según un informe de Perspectiva Económica de América Latina 2016 de la OCDE, la CEPAL y la CAF. En Chile nosotros hemos entendido que tenemos desafíos grandes.
Y, por tanto, hemos hecho una reforma tributaria de un 3% del Producto Interno Bruto, hemos hecho reformas educacionales donde el 50% de los jóvenes vulnerables están entrando a educación de calidad y gratis. Estamos haciendo reformas laborales que permitan dar simetría de negociación a los empleadores y a los trabajadores. Estamos trabajando en la idea de una nueva Constitución que realmente represente el Chile que queremos, la sociedad que queremos en los próximos 30, 40, 50 años más. Tenemos una potente agenda de crecimiento, productividad y desarrollo. Queremos también diversificar nuestra matriz energética, más barata, más limpia. Estamos con una política del litio, que es, por ejemplo, aquí con los compañeros de Bolivia y de Argentina, es temas que debiéramos trabajar en conjunto. Nuestros 3 países tienen las reservas más grandes del mundo y hay todo un potencial ahí de manejo con el tema de la energía renovable. Tenemos programas de capacitación para mujeres y jóvenes, que son quienes tienen más alto desempleo en nuestro país. 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes capacitándose. ¿Y qué hemos logrado? Que la pobreza sea de 9%, la extrema pobreza de 3,1%, enormes cantidades de salas, cunas y jardines infantiles para luchar contra la desigualdad desde la más tierna infancia y muchos otros programas sociales más. Pero sabemos que la desaceleración de China, la volatilidad de los mercados financieros y la baja de precio de los commodities determinan una baja en el ritmo de crecimiento en la mayoría de nuestros países. Y eso nos obliga entonces a buscar caminos sólidos para impulsar el crecimiento regional, diversificar nuestra economía y, por cierto, aumentar nuestra productividad. Ahora, eso implica necesariamente también, como lo dijimos en la mañana, una mayor integración, una mayor inversión y un mayor comercio intrarregional. Por otro lado, los países de renta media y altamente endeudados, y en particular los pequeños estados insulares, enfrentan aún mayores desafíos en el ámbito económico, y Ralph hoy día nos hablaba de eso en la mañana. Entonces, también tenemos que trabajar para mirar cómo las instituciones financieras internacionales revisan sus políticas para buscar mecanismos innovadores que nos permitan administrar de forma efectiva la deuda y acceder a nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo. Y en ese sentido valoramos mucho el tema de reflexión sobre una agenda regional en temas relevantes como pobreza y desigualdad para enfrentar los desafíos futuros. Y en ese sentido nosotros apoyamos las acciones con mirada de largo plazo en el marco de los trabajos que se desarrollan en Naciones Unidas sobre los ODS, y comparto plenamente la propuesta que hacía Nicolás Maduro, en el sentido que nos fijemos y nos alineemos y nos ordenemos en torno a la Agenda 2030, que es un marco sobre todos los países, concordamos en Naciones Unidas el año pasado, y nos va a permitir aunar criterios en estos temas y evitar duplicidades. Podemos hacer mucho más para insertarnos como región en las redes mundiales. América Latina y el Caribe debemos ser capaces de enfrentar la investigación, la innovación y el desarrollo, un camino que refuerce el proceso de integración a la región, pero aportando nuestra especificidad a los grandes temas globales. Y lo decía el presidente Correa esta mañana, nuevamente aquí tenemos grandes desafíos, porque el stock de capital de innovación es mucho menor en América Latina que en los países de la OECD, al igual que el gasto en I+D. Y aunque para el año 2030 se prevé que un 19% de la fuerza de trabajo en nuestra región va a cursar estudios secundarios, solo 1 de cada 5 estudiantes sigue carreras vinculadas a la ciencia y a la tecnología, áreas centrales cuando estamos pensando en el futuro, en la innovación. Amigas y amigos, nuestras sociedades necesitan y merecen más desarrollo, más cohesión, más bienestar. Y yo creo que desde las confianzas, de la cooperación, el compromiso de compatibilizar y equilibrar nuestros distintos modelos de crecimiento e integración social en el marco de un proyecto regional que debe representar ese consenso y que sea principio fundacional de esta comunidad. Yo creo que los desafíos que enfrentamos no admiten demora, y atacar las enormes desigualdades que dañan a la democracia y afectan todo nuestro desarrollo requiere de soluciones creativas e innovadoras. Tenemos que construir la prosperidad en las próximas 2 o 3 generaciones, conjurando a la vez peligros enormes como el cambio climático. Es también, como hablábamos la mañana, el caso de las migraciones, el caso del narcotráfico. Y a pesar de que yo parezca majadera, como no es muy frecuente que aparezca en los planteamientos de nuestros colegas, voy a insistir en el tema de la mujer, y no solo sobre las migraciones, porque las mujeres, agradezco las palabras del presidente Solís, son clave, son parte del problema, pero también son parte de la solución y en la consecución de los ODS y de la COP21. Termino diciendo que es la hora de la unidad, es la hora de tomar decisiones que permiten enfrentar estos desafíos de tal manera que implica beneficio a nuestros pueblos. Es la hora entonces de asegurar un futuro más próspero, más democrático y más inclusivo para todos nuestros países. Muchas gracias.
Muchas gracias, Michelle. Tiene la palabra el presidente Juan Carlos Varela de Panamá. Gracias, presidente. Primero felicitarlo por la organización de esta cumbre y también por el formato que se hizo esta mañana de arrancar con el diálogo. Creo que serán ideas muy positivas. El tema de la reunión de los ministros de salud. Espero que vayamos a esa reunión con mentalidad abierta de recibir respaldo y quien esté dispuesto a respaldarnos, que es una crisis de salud muy seria. Estar en Quito, en esta cumbre de CELAC, cuando vine aquí, cuando estuve en Cancún como canciller a regresar a ver los jefes de Estados Unidos, la verdad es que me da mucha satisfacción ver los avances que hay. Yo quisiera destacar la importancia, la fuerza del multilateralismo y eso quedó demostrado en París durante la pasada COP21, cuando 150 jefes de Estado viajaron a París, condenamos junto al terrorismo y se lograron acuerdos importantes para mitigar el cambio climático. De la misma forma que los problemas globales requieren soluciones globales por parte de la comunidad internacional, los desafíos de América Latina y el Caribe deben ser enfrentados por una región unida y para ello sentimos que la CELAC es la plataforma ideal. Panamá en un tema como el cambio climático ve en la conservación y reforestación de nuestros bosques uno de los principales aportes que los países en desarrollo podemos realizar para mitigar el cambio climático. Por eso en la COP21 lanzamos una iniciativa para crear un centro internacional para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, REDD+. En el tema migratorio, insisto que los flujos migratorios irregulares de seres humanos que cruzan la frontera de nuestros países son personas que buscan un mejor futuro o escapando a situaciones difíciles en sus países o en sus barrios y por ende todos los gobiernos tenemos el deber y la responsabilidad de darles un trato digno y la asistencia humanitaria necesaria. Agradezco a los países de la CELAC que han facilitado situaciones que se han complicado en los últimos meses y que han ayudado a poder salir de estas situaciones a muchos seres humanos que son los que transitan muchas rutas en nuestros países. Quisiéramos ratificar nuestro compromiso con los migrantes y hacer un llamado a que, del mismo modo como luchamos para erradicar las pandemias, sigamos trabajando juntos para solucionar los problemas que llevan a nuestros hermanos a emigrar de sus países. Esto solo será posible en la medida en que, como región, sigamos avanzando progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas para desarrollar nuestras economías, en lo cual la CELAC puede jugar un papel de mucha importancia. Quisiera una vez más felicitar y dar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia, felicitar al presidente Santos y sobre todo celebrar la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de enviar una misión de verificación del proceso a solicitud del gobierno colombiano. Panamá respalda la propuesta de que la CELAC participe en esta misión y expresamos nuestro interés en ser parte de la misma. En esta época de telecomunicaciones, redes sociales, conectividad aérea marítima que estamos viviendo, los gobiernos tenemos que desarrollar las capacidades para poder diferenciar a los turistas, empresarios, personas que viajan con fines legales, positivos, a aquellos que están vinculados al crimen organizado. Por lo cual, y consciente de nuestra responsabilidad como punto de conexión, país de tránsito, y motivados por el deseo de ser un aliado estratégico de la región en materia de seguridad, nos hemos trazado como meta el desarrollo de un centro de seguridad regional que facilite el intercambio de información de seguridad e inteligencia para apoyar a los países de la región en esta lucha. Quiero agradecer a todas las delegaciones por haber apoyado la inclusión de esta iniciativa en el texto de la declaración que adoptaremos al finalizar la cumbre, lo que nos anima a redoblar esfuerzos para su pronta implementación. Panamá está dispuesto a comprometer los recursos humanos y financieros para hacer este centro una realidad y así apoyar a la lucha contra el crimen organizado en la región. Somos una nación comprometida con la paz, la seguridad y los derechos humanos, que no reclama por las amenazas del crimen organizado procedente de otros países. Por el contrario, lo enfrentamos con valentía y recursos propios, porque reconocemos que no son males que vienen de un Estado o gobierno amigo, sino de la delincuencia organizada que no respeta fronteras. Quiero compartir la preocupación que tenemos que la producción de drogas en la región va en aumento, por lo que hacemos un llamado respetuoso a que redoblemos los esfuerzos para el desmantelamiento de las estructuras de producción y distribución de drogas. La violencia que se vive en algunos países de Centroamérica como resultado del narcotráfico y el crimen organizado ha cobrado más vidas que muchos de los conflictos armados en el mundo. Por eso, ante esta realidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados, por lo que hago un llamado a los países miembros de la CELAC a que apoyemos a nuestros hermanos centroamericanos con recursos económicos, técnicos, que les ayuden a superar esta situación. Como decía la presidenta Bachelet, la Agenda Global de Desarrollo que aprobamos durante la pasada Asamblea General de Naciones Unidas
definió claramente las prioridades en las que debemos concentrar nuestras políticas públicas y planes nacionales de inversión a fin de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del año 2030. Para materializar estos esfuerzos, en nuestra visión es necesario aumentar la participación de la banca multilateral, BID, CAF, BCIE, Banco Mundial, en la identificación y financiamiento de las obras y proyectos de infraestructura pública que necesitamos para cumplir con estos objetivos. Quisiera compartir con ustedes que en mayo, alrededor de mayo de este año, tendrá lugar la inauguración del proyecto de ampliación del Canal de Panamá, por lo que aprovecho esta ocasión una vez más para extender a todos los jefes de Estado de la CELAC una invitación para que visiten nuestro país y celebren con nosotros este acontecimiento histórico. Durante la 7ª Cumbre de las Américas fuimos testigos de un histórico acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, que abonó el camino hacia una nueva era en nuestras relaciones hemisféricas, basadas en el respeto a las diferentes formas de gobierno y la búsqueda del bienestar de nuestros pueblos. Como región, tenemos que seguir apoyándoles en estos esfuerzos para que finalmente podamos cerrar ese capítulo de la historia que nos divide y avanzar juntos como región, enfocados en la solución de los problemas comunes que nos afectan a nuestros pueblos. Los sistemas políticos se perfeccionan y consolidan mejorando las instituciones que hemos heredado y no destruyendo las que recibimos. Para fortalecer nuestros sistemas políticos tenemos que acercar más el debate democrático a las necesidades de nuestros pueblos y adoptar todas las medidas a nuestro alcance para garantizar que los fondos públicos sean administrados con transparencia, equidad, visión de Estado. De esa manera lograremos recuperar y mantener la confianza de nuestros ciudadanos en sus autoridades y garantizar la paz social en nuestra región. Finalmente, hago un llamado a todos los jefes de Estado a que sigamos trabajando para fortalecer la CELAC, sin apartarnos de los principios que dieron lugar a su nacimiento, sin duplicar las estructuras ni los esfuerzos que son propios de otros mecanismos hemisféricos y subregionales, para que podamos maximizar nuestros recursos y continuar avanzando hacia la integración de América Latina y el Caribe como una sola gran familia de pueblos hermanos que somos. Un ideal por el cual vale la pena luchar para que la paz, el bienestar y la prosperidad alcancen a todos nuestros ciudadanos y prevalezcan por siempre. El pueblo y gobierno de Panamá ratificamos nuestro compromiso con la CELAC. Quisiera felicitar al presidente Correa por esta presidencia y desearle al presidente Medina, que estoy seguro que va a continuar con esa labor y vamos a hacer cosas muy positivas por la región. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, presidente Varela. Muchas gracias por venir también. Guatemala, presidente Evo Morales, nuevamente dándole la bienvenida a las cumbres internacionales. Muchas gracias, señor presidente Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador y presidente pro tempore de CELAC. Excelentísimos señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores, reciban todos un cordial saludo del pueblo de Guatemala y del Gobierno de Guatemala. Deseo iniciar felicitando al presidente Rafael Correa, así como a su equipo de trabajo por la conducción de esta presidencia pro tempore a lo largo del año 2015 y por la organización de este foro que por excelencia nos permite fortalecer los vínculos históricos, políticos y de hermandad que tenemos como países latinoamericanos. A pocos días de haber tomado posesión como presidente de la República de Guatemala, es para mí un gran honor que mi primera participación internacional se haga en el marco de esta comunidad, la cual nos convoca a todos los líderes de América Latina y del Caribe. Esta ocasión me permite incorporarme desde el inicio del mandato a la importante labor que realiza este mecanismo de diálogo y concertación política de la región. Me es grato constatar el poder de convocatoria de este mecanismo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de 33 países para trabajar de manera conjunta en favor de la integración política, económica, social y cultural, así como para lograr un equilibrio entre la unidad y la diversidad. Por eso, aprovecho también mis primeras palabras para felicitar al presidente Juan Manuel Santos y al pueblo de Colombia por su compromiso con la paz y el importante avance para llegar a un cese definitivo del conflicto armado de ese hermano país. Cuentan con el apoyo del pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala me ha dado el privilegio de poder representarlo, tarea que asumo con gran responsabilidad para trabajar
por un mejor país. Considero que el espíritu integracionista que promueve esta comunidad constituye una herramienta esencial para la búsqueda de consensos que nos permite alcanzar el desarrollo sostenible de forma prolongada. He dicho, y ahora constato, que compartimos fuertes vínculos y una historia común. En ese sentido, estimo oportuno destacar los avances que como país y como región hemos realizado en torno a la consolidación de la democracia. Considero igual de importante resaltar los retos comunes que enfrentamos hoy en día en cuanto a la necesidad del fortalecimiento institucional, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, elementos esenciales para garantizar la integridad y sostenibilidad del desarrollo de nuestras naciones y de nuestros procesos democráticos. Hablo de esto porque precisamente en el año 2015 se vivió de forma trascendental una experiencia en Guatemala. La ciudadanía se manifestó categóricamente contra la corrupción, la impunidad de manera pacífica. Todos los sectores de la sociedad guatemalteca se unieron en contra de la forma tradicional de hacer política, por lo menos como se hacía en mi país. Todo ello en el marco del respeto del orden constitucional y democrático del país. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a esta comunidad la especial atención que brindó a los acontecimientos en Guatemala, así como el respaldo irrestricto para que se celebraran las elecciones generales de forma libre, transparente y de conformidad con la ley. Hoy quiero reiterar el compromiso que asumí al tomar posesión de mi cargo para que durante mi administración se sienten las bases que permitan a mi país, Guatemala, contar con una sociedad sana, educada y próspera. Para ello, se realizará una política basada en cero tolerancia hacia la corrupción, promoviendo la transparencia de la administración pública. Sé que cuento con el apoyo de una ciudadanía empoderada y activa. Bajo esa visión, buscamos un futuro promisorio en el que podamos decir que hemos logrado pasar de la noche de la corrupción al amanecer de la transparencia. Los retos que enfrentamos en torno a la erradicación de la pobreza y la desigualdad social son evidentes. Por ello, veo como un imperativo el emprendimiento de acciones para fomentar el desarrollo sostenible y la inclusión social. En Guatemala, nos hemos propuesto darle una mayor atención al sistema primario de salud, a la educación de calidad, a la generación de empleo, implementando programas que busquen erradicar la pobreza, que es uno de los compromisos que sigue siendo básico en esta comunidad internacional. Por ello, respaldamos la postura de impulsar la modernización económica y social, priorizando el talento humano como pilar fundamental de nuestras sociedades. El papel histórico que ha jugado y juega la mujer y la juventud debe ser reconocido y visibilizado. Continuamos en la búsqueda de un crecimiento económico que impacte positivamente los índices de desarrollo humano y una mejor distribución de la riqueza. Vemos como responsabilidad del Estado crear las condiciones para que la producción, el comercio y el consumo se den de forma más segura, fomentando a la pequeña y mediana empresa y estimulando la creación de empleo digno y de riqueza. Desde nuestra perspectiva, es necesario reiterar el compromiso y la responsabilidad que tenemos en la atención y protección a nuestros connacionales en el exterior. Ellos contribuyen de manera fundamental al sostenimiento de nuestras economías, por lo cual se constituyen en nuestra primera prioridad en política exterior. También hemos logrado importantes avances en coordinación con los gobiernos de Honduras y El Salvador en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad de los países que conformamos el Triángulo Norte de Centroamérica, lo cual, si bien es un proceso que apenas inicia, es en el que existe la urgente necesidad de mostrar resultados positivos a corto plazo en base a los ejes que conforman. Antes de finalizar, quisiera felicitar a la hermana
República Dominicana, por aceptar el importante reto de presidir nuestro trabajo durante el año venidero y acoger la próxima cumbre de CELAC para enero 2017. Desde ya le deseamos los mayores de los éxitos, presidente, y puede seguir contando con el pleno apoyo y respaldo de Guatemala. Deseo reiterar mi agradecimiento a la República del Ecuador, que desde la mitad del mundo nos ha guiado durante este año, ofreciendo su generosa y amable hospitalidad durante esta cumbre. Concluyo con la satisfacción de haber encontrado alrededor de esta mesa, más que colegas jefes de Estado, amigos y amigas dispuestos a mantener un diálogo franco y abierto sobre los retos comunes que enfrentamos. Sepan que cuentan con el apoyo de una nación amiga, dispuesta a contribuir de manera activa y propositiva en la agenda que nos hemos trazado. Bendiciones, muchas gracias. Gracias a usted, presidente Morales. Un abrazo a Guatemala y mucha suerte en su gestión. Damos paso pues al señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, nuevamente, querido compañero Rafael Correa, agradecer toda la preparación de este evento impecable en todas sus jornadas de trabajo, felicitarlo por todo el esfuerzo y los resultados para ir consolidando nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, en el transcurso de este año, luego de la exitosa cumbre de Costa Rica, exactamente hoy hace un año. Y bueno, agradecer la hospitalidad del pueblo hermano del Ecuador desde nuestra llegada, enviar un saludo a todo el pueblo del Ecuador, esta tierra maravillosa, donde hace 200 años estuvieron como un solo ejército y un solo pueblo. Nuestros libertadores, fuimos un solo pueblo, que nos hicimos ejército y nuestras repúblicas nacieron de un solo esfuerzo aquí, en esa hora estelar y virtuosa de nuestra historia. Hasta aquí llegaron los grandes, San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, todos llegaron hasta aquí, con su fuerza y su esfuerzo. Y la giganta Manuela Sáenz, coronela victoriosa de Ayacucho, generala de la patria grande, como la ha ascendido el presidente Correa, libertadora del libertador, allá en Bogotá, en la noche decembrina. Así que nos sentimos en el centro de donde debe estar el epicentro de nuestro esfuerzo integrador, del reencuentro de la América. La comunidad de estados latinoamericanos nació como un gran reencuentro. Luego de batallas tremendas, como decía nuestro jefe indio del sur, Evo Morales, batallas tremendas contra modelos que pretendieron imponerse para nuevamente saquear nuestra región. Yo traigo un regalo, presidente Rafael Correa, se lo regalo en una lectura, un libro de Juan Manuel Carr, Augusto Levitt, con prólogo de Atilio Borón, 10 años después de Mar del Plata. Trabajo extraordinario, del no al Alca a UNASUR. Aquí está la sonrisa maravillosa de tres gigantes de esta época, sin lugar a dudas: Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula. Ahí, en buena parte, se resume la historia que estuvimos conversando en el encuentro de 3 horas que sostuvimos en privado. Los caminos que nos llevaron al encuentro, al reencuentro. En Salvador de Bahía, 16 y 17 de diciembre del año 2008. En Cancún, Salvador de Bahía bajo la dirección de Lula da Silva. En Cancún bajo la dirección del presidente Calderón, entonces 10 de febrero del 2010. Luego nos encontramos en Caracas bajo la dirección del comandante Hugo Chávez, 3 de diciembre del 2011, cuando se fundó oficialmente nuestra comunidad. Y luego fuimos a Chile bajo la dirección del entonces presidente de Chile,
Piñera, una cumbre exitosa, buena cumbre, en enero del 2013, luego estuvimos en Cuba, la cumbre de la paz con Raúl Castro Ruz, luego estuvimos en Costa Rica y llegamos, y parece todo indicar que nuestra comunidad de estados latinoamericanos está en vías de su consolidación. Es más que un foro, comienza a ser una comunidad de iguales entre América Latina y el Caribe. Una comunidad donde hemos venido fundando una doctrina del proceso de integración. En el momento de la bonanza, como decía el presidente Juan Manuel Santos y la presidenta Michelle Bachelet, en el momento de la bonanza fuimos capaces de encontrarnos y conseguir implementar desde ópticas ideológicas y políticas diferentes, políticas sociales que han dado un tremendo resultado como sistemas de protección de nuestros pueblos, de superación de la desigualdad, de la pobreza, como lo indican perfectamente las estadísticas llevadas por los organismos internacionales. Y ahora, en la época de la no bonanza económica, están a prueba los sistemas sociales que se han instalado. Nosotros tenemos una situación económica sumamente compleja, saben todos ustedes, sabe nuestro pueblo. Yo he declarado una emergencia económica. El año pasado tuvimos una reducción del 70% de los ingresos en divisas de nuestro país. La bonanza de los altos precios petroleros, si bien sirvió para hacer una gran inversión social y una transformación total de nuestra Venezuela, también afirmó y reafirmó el modelo rentista petrolero, la dependencia del modelo rentista petrolero. Hay cifras tremendas dentro de las estadísticas oficiales de lo que ha sido Venezuela en estos años, presidente Correa. Por ejemplo, del año 1999 al año 2014, Venezuela invirtió el 62% de sus ingresos por primera vez en la historia del petróleo, en el desarrollo de nuestro país desde el punto de vista social y económico. Esto significa que de 1.182.000 millones de dólares que ingresaron a Venezuela, se invirtieron 732.225 millones de dólares en el desarrollo de la educación, de la vivienda, de la infraestructura, etcétera, etcétera, de las misiones, de las grandes misiones, de la vida de nuestro pueblo. Lo cual nos llevó a poder reducir la pobreza disparada en un país que manejó 3 planes Marshall y que fue el principal país productor de petróleo entre el año 1920 a 1980, llevarla del más del 50% de la pobreza a por debajo del 20% cerrando el año pasado. Y llevar la pobreza crítica, a la miseria, el año pasado, en una acción que seguramente ustedes los economistas pudieran estudiarla como una acción extraña, milagrosa, a 4.7%, en un año en donde hemos tenido la reducción del 70% del ingreso, donde hemos tenido un decrecimiento del 5%, donde hemos tenido una economía muy inflacionaria como la venezolana, dependiente de las importaciones, con un aparato productivo bastante necesitado de fortaleza. Bueno, hemos tenido una inflación por encima del 100%. Y con las misiones sociales y las grandes misiones logramos avanzar, a pesar de lo que decía el presidente Juan Manuel Santos, de las tormentas y los avatares. Igualmente en la protección de nuestros viejos, viejitos, abuelitos. Venezuela logró el año pasado llegar al 84% de pensionados y de protección de los adultos mayores en edad de ser protegidos con la pensión, más allá de si han cotizado o no. Seguramente si compartimos las experiencias en materia social, de inversión, de protección, de democratización y distribución justa de la riqueza de nuestros países, bueno, tenemos un conjunto de éxitos compartidos de América Latina y el Caribe. Creo, y se lo decía en la reunión
en privado al presidente Danilo Medina, quien asume hoy la batuta de nuestra comunidad de estados latinoamericanos, que deberíamos nosotros centrar el esfuerzo de este año que ya empieza a desarrollarse de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en el tema económico. Yo le planteo humildemente, querido amigo y presidente Danilo, apoyándose en el cuarteto, teniendo aquí el portento de Rafael Correa y toda su fortaleza en conocimiento de la economía, que nos planteamos hacer un plan táctico anticrisis económica, un plan táctico de América Latina y el Caribe. Tomo las palabras del vicepresidente de Honduras, al cual no conozco, pero me impresionó su discurso en la reunión en privado. Hagámoslo con una gran capacidad de impactar nuestras realidades, para estimular, bueno, el sistema comercial intralatinoamericano y caribeño. En tiempos de crisis, las comunidades, los vecinos y las familias se buscan para entreapoyarse, para entreayudarse, como decía Simón Rodríguez. Es la hora, pues, de un plan de solidaridad, de complementariedad, de desarrollo compartido de América Latina y el Caribe. Es la hora de probarnos, así como no hemos probado en la política para resolver conflictos entre nosotros, para ayudar a Colombia a construir su paz, así como no hemos ayudado en aportar los avances en materia de política social para superar la desigualdad, la miseria y la pobreza. Ha llegado la hora, creemos nosotros, y así lo proponemos, de un plan común, y nos atrevemos a decir un plan táctico anticrisis económica. Venezuela lo propone de esa manera. Hay muchas cosas más, presidente Correa, que creo que debemos celebrar. Debemos celebrar la posición común ratificada de exigir al gobierno de los Estados Unidos y a las élites del poder de los Estados Unidos que definitivamente desmonten y cesen su bloqueo y persecución económica, comercial y financiera contra Cuba. Es cierto que hay que saludar los avances que ha habido, pero decimos desde Venezuela, no es suficiente. Cuba sigue siendo perseguida. Cada cuenta bancaria que Cuba abre para comprar un conjunto de medicamentos para combatir el dengue, el Zika, para ayudar a los pueblos de África en su lucha contra el ébola, es perseguido por mecanismos criminales, aberrantes y absolutamente arcaicos. También creo que debemos celebrar la posición ratificada en el documento que vamos a aprobar de solidaridad con Argentina y su lucha por la soberanía de las Malvinas. No descansaremos hasta haber realizado el sueño de América Latina y del Caribe de unas Malvinas argentinas, donde podamos algún día seguramente celebrar una cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. Igualmente le ratifico al presidente Santos toda la voluntad para seguir construyendo la paz en Colombia, toda la voluntad, desde la palabra empeñada del comandante Hugo Chávez, desde el primer día, aquel 10 de agosto del año 2010, que empeñamos la palabra, la hemos cumplido, de manera leal. No nos interesan las fotografías ni figurar en este tema, lo que nos interesa es que se construya la paz en Colombia, porque la paz en Colombia es la paz en la América del Sur, la paz en Venezuela. Ratificamos nuestro apoyo, presidente, a todas las iniciativas de diálogo solidario, de acompañamiento al pueblo de Haití, quien nos ha solicitado el día de hoy que tendamos nuestra mano. Y sabemos que el pueblo de Haití, al escuchar la voz de América Latina y el Caribe expresada en la CELAC, seguramente va a tomar los caminos del diálogo para la resolución del inmenso conflicto que se ha incubado en los últimos días. Querido presidente Correa, a nombre de Venezuela, agradezco toda la solidaridad y el apoyo que hemos recibido en las circunstancias complejas que nos ha tocado vivir en los últimos años. Venezuela es una revolución, saben ustedes, popular, bolivariana, socialista, que ha estado acosada por los factores del poder imperial. Agradezco el apoyo que hemos recibido para que el gobierno de los Estados Unidos derogue definitivamente y no vaya a renovar el decreto donde amenaza con sanciones al pueblo del libertador Simón Bolívar, a nuestra amada Venezuela. Agradezco toda la solidaridad, todo el apoyo. Tenemos fe, tenemos esperanza, pero fe y esperanza fundada en lo que hemos hecho. Esta comunidad, como lo han dicho varios, el presidente Varela,
como lo dijo el presidente Santos en privado, el presidente Evo Morales, como lo dijo usted mismo. Esta comunidad, si tiene algún valor y alguna fortaleza, es que hemos aprendido a unirnos y a respetarnos en la diversidad de lo que somos y de lo que hemos sido. Así que celebramos esa diversidad y decimos desde Venezuela, cuidemos, como quien cuida a un niño, como quien cuida a una niña, de manera celosa, el respeto entre nuestros gobiernos, entre nuestros países, para que siga reinando la unión de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Un abrazo a nuestra querida Venezuela, ejemplo para todos. Y creo que ya rinde frutos nuestra unión, nuestra comunidad, y mayor logro en 9 años de gobierno. Nicolás fue el primero que estuvo en la sesión de la tarde, tremendamente puntual, así que felicitaciones, Nico. Es un logro increíble la CELAC. Bueno, ya más seriamente, si les contara todas las vicisitudes económicas que hemos pasado nosotros, perdimos 7 puntos del PIB en ingreso petrolero. Como gobierno central recibí 0 de ingreso petrolero en 2015, porque todo se va en costo de producción, en importación de derivados y en preasignación a gobiernos locales. Y cuando ustedes tienen tremendo golpe de esa naturaleza, tienen que depreciar la moneda para recuperar competitividad, equilibrar sector externo. Como Ecuador no tiene moneda nacional, y ojalá esto les sirva de experiencia a los que todavía discuten sobre dolarizaciones y esas cosas, tuvimos que aguantar que se aprecie el dólar, 25-30% en promedio, pero con respecto a Colombia se apreció 60% el dólar. Entonces realmente ha sido un año extremadamente duro, y más aún con la irresponsabilidad política que existe en nuestros países, donde todo es culpa del gobierno, que se caiga el precio del petróleo, donde tenemos comentaristas, hasta presentadores de noticias que dicen que no hay problema en que se aprecie el dólar, que eso no pasa absolutamente nada, ¿no? Rechazando 200 años de teoría económica. Entonces, sacó tus palabras, creo que tenemos que conversar esto, Danilo, más profundamente, aunque le va muy bien, pero bueno, más profundamente, sí, a nivel de CELAC, porque un precio tan bajo, ahorita el precio, nosotros tenemos 2 crudos, Oriente y Napo. El Napo es el de peor calidad. El lunes estamos recibiendo 20 dólares, y por el otro estamos recibiendo cerca de 17 dólares. Ni siquiera cubren los costos de producción. Pero eso, el costo de producción nuestro en promedio está en 24 dólares. Pero eso nos perjudica a todos, porque va a hacer que los precios reboten en el futuro por la cantidad de inversiones que están dejando de realizarse o que están paralizándose. Incluso se está paralizando investigación para fuentes alternativas de energía, lo cual también perjudica la lucha contra el cambio global, porque ya no es rentable, ¿no? Porque es tan barato seguir consumiendo combustibles fósiles que no se preocupan por buscar alternativas. Esto no le conviene a nadie. No es que perjudican a los países exportadores de petróleo, los perjudicamos todos. Hay que sentarse a hablar a nivel de CELAC para enfrentar en conjunto estas dificultades económicas, y también a nivel de OPEP, ¿no? Y países no OPEP, porque insisto, un precio tan bajo del petróleo, créanme, claro que nos perjudica muchísimo a nosotros en el corto plazo, pero en el mediano plazo perjudica a todo el planeta. Doy la palabra a David Granger, presidente de Guyana. Please, President. Thank you, Your Excellency Rafael Correa Delgado, other distinguished heads of state and government of CELAC, heads of delegation, ministers of foreign affairs, ladies and gentlemen. The delegation of the Cooperative Republic of Guyana expresses its appreciation to the President, the government and people of the Republic of Ecuador de Ecuador por los excelentes arreglos de hospitalidad que hemos tenido desde su llegada. Quisiera agradecer también a su excelencia, a Rafael Correa, por presidir la comunidad de CELAC, y deseamos nuestros mejores deseos al nuevo presidente Medina de la República Dominicana. CELAC es único. Une a los grandes estados de América Latina, América Central con Caribe, Haití, Cuba, República Dominicana, Guyana, mi país, y
un pequeño estado, por suerte, un puente entre las dos comunidades y tiene el headquarters de las dos comunidades. Los pequeños estados son casi la mitad de los miembros de CELAC. Tenemos preocupaciones especiales que vienen de las diferencias históricas, geografías vulnerables, composiciones demográficas y sistemas políticos. Los jefes de Estado y Gobierno de los estados reunidos en Habana, Cuba, en la segunda cumbre de CELAC en el 20 y 29 de enero, hicieron una especie de declaración en los pequeños países del desarrollo que reconocen las vulnerabilidades de los pequeños países insulares y prometieron considerar dar la prioridad a los pequeños países insulares en los programas de cooperación y desarrollo. Guyana quisiera ver el espíritu de ese compromiso en relación a las comunidades de los pequeños estados insulares. Sus excelencias, los pequeños y vulnerables y islas que son vulnerables son susceptibles a los cambios adversos del cambio climático, desastres naturales y amenazas de seguridad, incluyendo el crimen organizado, amenazas territoriales, el tráfico de narcóticos migración ilegal. Los desastres naturales han infligido calamidades en los pequeños estados del Caribe. El incremento del nivel del mar y los problemas naturales han creado miseria a más de las enfermedades. Los pequeños países de la Caribe están ahora en alerta por el virus Zika. Incluso los mosquitos no tienen fronteras. Los shocks exógenos han creado problemas. Los pequeños estados tienen capacidad limitada para poder responder a estos golpes y amenazas. La Unión Europea también injustamente nos ha tildado de lugares que no son sitios para invertir. No podemos ser ciudadanos si es que permitimos que los conflictos sigan. Hemos creado un nuevo vehículo CELAC para combinar nuestras energías para contribuir a la construcción de una comunidad de naciones comprometidas a la paz y asegurar la felicidad de nuestros países. Nuestras relaciones están basadas en el respeto mutuo, aparte sin tener en cuenta el poder o la riqueza. Los retos están más allá de las capacidades individuales, incluso de los estados más fuertes. Y los problemas comunes piden un enfoque común, piden acciones coordinadas multinacionales. Es solo que a través de uniones coordinadas que podemos enfrentar estos retos. La Declaración de Caracas del 3 de diciembre de 2011 obliga a esta comunidad a tomar en cuenta el respeto de la ley internacional, la controversia pacífica de las disputas y el no uso de la fuerza, respetar la autodeterminación, la soberanía y la integridad territorial. La CELAC dijo que iba a promover el desarrollo de instrumentos para cumplir con estos valores y principios. Este compromiso tiene un fin a las provocaciones y el uso de la fuerza. Quiere que usemos la diplomacia. Cualquier violación de este compromiso para resolver los conflictos territoriales de forma pacífica puede atentar a la paz de nuestros países. El siglo XXI debería ser el
siglo de la paz para Latinoamérica y el Caribe. Guyana, un pequeño estado, solamente busca paz y crecimiento. Proponemos que establezcamos un mecanismo común para traducir nuestras intenciones a implementar las acciones. Hemos hablado más de 2 décadas, hemos tenido muchas resoluciones, incluyendo la promoción de seguridad en los pequeños países insulares, adoptada por la OEA el 7 de junio de 1996, hace 20 años. Hemos pasado declaraciones de la seguridad en las Américas, adoptada por la OEA en la Ciudad de México en octubre de 28 de 2003. Hemos tenido la declaración de Kingston, la segunda reunión en San Vicente y las Granadinas en enero del 2003. Es hora de tomar acciones, es hora de ver hacia el futuro. Guyana tiene confianza que CELAC es el vehículo para traducir nuestras intenciones en acciones. CELAC no puede tener un rol, tiene que tener un rol como una zona de paz. Ha demostrado sus capacidades de fortalecer la paz en el conflicto colombiano. CELAC debe ser favorecido por este compromiso y buscar la solución pacífica de las controversias y eliminar el uso de fuerzas en este hemisferio. CELAC debe añadir a las experiencias de todas las organizaciones, evitar los errores de organizaciones antiguas y usar los esfuerzos que tenemos ahora. Solicitamos a esta cumbre que cumpla y cumplamos los principios del arreglo amistoso de disputas, como dice en la Declaración de Caracas de 2011. CELAC es única, es una comunidad de estados y tiene que mantenerse leal a sus principios fundacionales, a la diversidad. Tiene que ser una comunidad que promueva la seguridad para los pequeños estados insulares. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President, and welcome again to Ecuador. Enjoy the country. It's a very beautiful country like Guyana. Miren, quisiera, con el permiso de todos ustedes, hacer un pequeño receso, más que receso, paréntesis, en las intervenciones en la plenaria, para ver si los señores cancilleres nos informan de si lograron un acuerdo, una resolución, una decisión o una recomendación para el pedido de Haití, ¿no? Tenemos el pedido directamente de Haití de enviar una comisión de CELAC para que sirva como comisión mediadora para resolver el problema político que se puede efectuar la segunda vuelta electoral y hacer una transmisión democrática del mando en Haití. Entonces, canciller, no sé qué información adicional tienen. Me apuro un poquito en eso porque veo que se están retirando algunos presidentes y lo entiendo perfectamente, pues el presidente Santos, presidente Morales, el simpático, el más simpático todavía sigue aquí. No me atiende siquiera. Bueno, entonces, antes de que se retiren más presidentes, ver si tomamos una decisión al respecto, ¿no? Sí, presidente. Nosotros comenzamos a tratar el tema, hay problema de traducción. Hay problema de traducción al inglés. Por favor, si lo pueden solucionar. El tema de la traducción. No sé si escucharon que pedí un pequeño receso o paréntesis en la plenaria para decidir sobre la misión que Haití ha pedido a CELAC y en nombre del gobierno haitiano y del presidente Michel Martelly, para que sirva como mediador en el conflicto político que existe y poder realizar la segunda vuelta electoral y una transmisión democrática y pacífica del mando en Haití. Presidente, le decía que nos reunimos con los cancilleres y estábamos comenzando a tratar el tema cuando se nos pidió desde la plenaria que viniéramos acá porque se requería tener la presencia de los cancilleres también acá. Pero quiero decirle que cuando se comenzó a tratar el tema, algunos cancilleres amigos nos informaron que en ese mismo momento en la OEA nuestros representantes permanentes estaban también tratando el tema
de una aparente, porque eso es lo que hasta ahora sabíamos, un aparente pedido de Haití, un pedido de Haití de que se nombre una comisión técnica de la OEA que acompañe la situación de Haití. La información que yo tengo directamente de nuestro representante, presidente Marco Albús en la OEA, es de que el presidente de Haití habría pedido a la OEA una comisión técnica que acompañe la situación de Haití y que habría pedido una misión política de la CELAC. Hasta aquí la información, pero creo que lo mejor es que escuchemos directamente al canciller de Haití que nos pueda decir oficialmente el asunto. Además conocemos que usted fue llamado y el presidente Medina fueron llamados por el presidente Martelly hace unas horas atrás, y esto es lo único que podemos informar, no tenemos una resolución. Solo una acotación, canciller. Estuvieron 1 hora y media, no entiendo cómo recién se empezó a discutir el tema. Bueno, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Gracias, señor presidente. Como lo decía antes, debemos evaluar esos problemas. Quería decirles que se trata de una cuestión de programación. Pedimos que una comisión permanente pueda resolver la situación de Haití. Cuando nos pidieron eso a través del embajador en la OEA, ellos se reportaron a sus ministros, dijeron que estamos en la CELAC, podríamos tal vez encontrar una solución de algo que podría hacerse aquí. Y la cuestión ahora, en este espacio político, debemos decidir ahora. Tenemos la finalización del mandato el 7 de febrero. Entonces, lo que creo en la teoría de organizaciones internacionales, no hay. No sé si hay un problema en el tiempo, pero no creo que el hecho que a través de la CELAC se pueda mandar una comisión en Haití pueda oponerse a las acciones de la OEA. El presidente, por medio de su embajador, ha pedido que la comisión permanente se pronuncie técnicamente sobre una evaluación del proceso electoral. Entonces ahora estamos pendientes de las cosas, de una decisión, y pedimos a la CELAC que nos ayude a encontrar una solución idónea para que el proceso electoral pueda culminar, o una solución entre ambos actores, Celestin y Jovenel Moïse, los dos candidatos, que ellos están en capacidad de desbloquear la situación. Está en sus manos la solución. ¿No sería suficiente la misión técnica de la OEA y que también sirva como comisión mediadora? ¿Para qué enviar una comisión técnica de la OEA y una comisión política de la CELAC? ¿Vale la pena hacer las dos cosas?